cuenta. Quiero ahora que me acompañéis al libro de Deuteronomio. Estamos prácticamente en la recta final de este libro. Probablemente el próximo domingo concluiremos el estudio del libro de Deuteronomio. En esta mañana vamos a ver el capítulo 33, Deuteronomio capítulo 33. Recuerdo hace unos años, estaba en una iglesia y un matrimonio se acercó a mí y me informó de que, después de que él concretamente, ella era creyente, él no, después de haber visitado varias veces al médico debido a unos dolores en su cuerpo, en una parte de su cuerpo, los médicos le dijeron que tenía una enfermedad incurable. Más aún, no recuerdo si se lo dijeron a él, pero a ella sí. Los médicos le dijeron que probablemente le quedaría 1 año de vida. Y lo cierto es que así sucedió. Al año este hombre se murió. Doy gracias al Señor porque en ese periodo, en esos años, en esos meses de vida que el Señor le concedió, él pudo entregar su vida a Cristo y ser salvo. A veces sucede que vamos al médico y nos detectan una enfermedad y te pueden decir que te queda 1 año, a veces son 3 meses, 4 meses. Y a veces he pensado, ¿qué siente una persona cuando es consciente de que le queda 1 año de vida? Porque ha hablado con el médico y le ha dicho, yo quiero que usted sea sincero, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Qué pasa por la mente de ese hombre, esa mujer, cuando le dicen que le queda un tiempo concreto de vida? En cierta forma, todos los que estamos aquí, estamos en esa situación. Tú y yo quizás no lo sepamos, pero el Señor sabe cuánto nos queda. Puede ser 1 año, pueden ser unos meses, pueden ser unos días o unas horas. No lo sabes, yo tampoco lo sé. La realidad es que un día todos vamos a tener que dejar este mundo. Ya sea por una enfermedad, ya sea porque somos mayores, hemos llegado a la vejez, ya sea por un accidente de tráfico, no lo sé. Pero todos un día vamos a tener que morir. Quizás no nos lo diga un médico, pero sí nos lo dice el Señor en su palabra. Está establecido, dice el autor de Hebreos, está establecido que el hombre, la mujer, mueran una sola vez. Y después de esto, habrá un juicio. Esa es la realidad, eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. El Señor le había dicho a Moisés que él pronto iba a morir. No iba a tener el privilegio de entrar en la tierra prometida. Es verdad que Moisés era mayor, tenía 120 años, pero probablemente él todavía estaba con fuerzas, tenía capacidades para entrar en la tierra prometida y disfrutarla durante un tiempo, pero Dios le había dicho que eso no iba a ocurrir. Y ya nos encontramos en ese pasaje bíblico donde Moisés está ya, permitidme la expresión, preparando las maletas. Ya pronto va a morir. Llegó el día que el Señor había anunciado, lo tenemos en este capítulo, que comienza diciendo, esta es la bendición con la cual Moisés, varón de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de morir. Ya nos lo ha dicho los versículos anteriores del capítulo 32, versículo 48 al 52, que no hemos visto el domingo pasado, pero que sí veremos el próximo domingo juntamente con el capítulo 34, donde ya se nos habla acerca de la muerte y sepultura de Moisés. Y es interesante que antes de morir, nos dice este texto, este capítulo concretamente, que Moisés bendijo
al pueblo de Israel. Es curioso, Moisés podía haber estado enfadado con toda esa nación, con toda esa multitud de gente a los cuales había estado guiando, pastoreando durante 40 años. Porque en cierta forma, esto lo ponemos entre comillas, los culpables de que Moisés no entrara en la tierra prometida eran toda esa multitud, porque ellos fueron los que provocaron a Moisés para que éste perdiera los papeles y un día se enfadara e hiciera cosas que Dios no le había dicho que hiciera. Bueno, evidentemente, como he dicho, esto lo ponemos entre comillas. La nación de Israel no fue la culpable de que Moisés pecara y por eso no pudiera entrar en la tierra prometida. El único culpable de esto fue Moisés. Y lo interesante de este capítulo es que él no le echa la culpa a la nación, siendo consciente de que va a morir, de que no va a entrar en la tierra prometida por causa de sus pecados, no por causa de lo que hizo la nación, no, por causa de sus pecados, él no va a entrar. Y antes de que él muera, es interesante cómo tuvo un tiempo para elevar una bendición a Dios por los israelitas. Él bendijo al pueblo de Israel como era costumbre que hicieran los padres por los hijos. De hecho, este capítulo nos recuerda mucho al capítulo 49 de Génesis, donde vemos al gran patriarca Jacob, antes de morir, que él bendice a sus 12 hijos, a las 12 tribus de Israel. Ahora, en cierta forma, vemos lo mismo aquí. Moisés no era el padre de toda aquella multitud, el padre biológico, pero en cierta forma era el padre espiritual de toda aquella muchedumbre. Es por eso que antes de morir, antes de despedirse de aquella multitud, él eleva una bendición paternal, podríamos decir. Una bendición que vemos dividida básicamente en 3 partes. Hoy no vamos a ver el bosquejo, porque el bosquejo es muy sencillo. Una bendición que está dividida en 3 partes. Por un lado vemos una bendición general para todo el pueblo. En segundo lugar vemos una bendición individual, una bendición para cada una de las tribus de Israel. Y en tercer lugar vemos una bendición pastoral. En primer lugar, versículos 1 al 5, encontramos esa bendición general que Moisés dedica para toda la nación. Dice versículos 1 al 5, esta es la bendición con la cual Moisés, varón de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de morir. Él dijo, Jehová vino de Sinaí, de Seir los alumbró, resplandeció desde el monte de Parán, avanzó entre 10,000 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron tus pasos, recibieron dirección de ti, cuando Moisés nos ordenó la ley como heredad de la congregación de Jacob. Y hubo un rey en Jesurún, cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel. Es decir, Moisés, antes de bendecir de manera individual a cada una de las tribus de Israel, ahora comienza con una bendición general donde de manera poética, porque esto es lo que vemos aquí, una especie de poema, de manera poética él exalta la grandeza de Dios. En cierta forma, muchos de los cánticos que entonamos aquí es una forma poética de exaltar la majestad, la grandeza de nuestro Dios. En cierta forma, esto es lo que vemos aquí también en este pasaje. En la antigüedad, en los tiempos bíblicos, la bendición oral tenía una importancia vital, legal. Era algo así como la última voluntad, el testamento de la persona que moría. Recordemos que esto lo vemos, hemos señalado ya antes a Jacob bendiciendo a sus 12 hijos, pero antes su padre Isaac también había dado una bendición tanto a él como a su hermano mayor, Esaú. En el Antiguo Testamento encontramos varias clases de bendiciones, aunque las más frecuentes son
las bendiciones de Dios para su pueblo y las bendiciones de un padre a sus hijos. Ya en este libro de Deuteronomio hemos estado viendo cómo las bendiciones de Dios para su pueblo estaban condicionadas a la obediencia de Israel al pacto de Dios. Lo hemos visto en varias ocasiones. Y por otro lado, las bendiciones de los padres a sus hijos, pues también era algo que vemos con cierta frecuencia en el Antiguo Testamento. Por tanto, de manera poética, Moisés describe la majestad y la grandeza de Dios para con su pueblo Israel, al cual, a este pueblo Dios amó, cuidó y acompañó a lo largo de su viaje por el desierto, desde que salieron del Sinaí, versículo 2, hasta el lugar, bueno, el Sinaí es el lugar donde Dios estableció su pacto con Israel. Moisés a lo largo de este libro utiliza más bien la palabra Horeb, el monte Horeb. Solo aquí menciona el Sinaí, pero estamos hablando del mismo monte, ¿verdad?, donde Dios entregó la ley a sus hijos. Desde ese día hasta que llegaron a Canaán, la tierra prometida. Ahora mismo están justo en la frontera, a punto de entrar en ella. Y en estos primeros 5 versículos vemos cómo el Señor les recuerda que Él les protegió, Él guardó a su pueblo porque les amaba. Versículo 3, aún amó a su pueblo. Esta bendición, o a través de esta bendición, el Señor está presentando al rey de Jesurún. Versículo 5. Recordemos, como ya lo habíamos dicho anteriormente, que este nombre que recibe Israel habla de su relación especial con el Señor. Por tanto, en estos primeros versículos de este capítulo se nos recuerda, hermanos y hermanas, al igual que se les recordó al pueblo de Israel, también se nos recuerda a ti y a mí que fue el Señor quien dio el primer paso para acercarse a su pueblo. Qué hermoso, ¿verdad? Fue Él quien viajó hasta donde se encontraban sus hijos, hasta donde nos encontrábamos nosotros, para tener una relación íntima contigo y conmigo. El apóstol Juan ya lo dijo con otras palabras. Él decía que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero a nosotros. El Señor siempre es el que da el primer paso. Lo recordaba también Juan en su Evangelio cuando en ese versículo tan conocido a nivel global, Juan 3:16 nos recuerda que era tal la magnitud del amor de Dios para con nosotros, que para demostrarnos ese amor, Él se acercó a nosotros. ¿Cómo? Enviando a su único Hijo, a Jesús. Lo hemos cantado hace un momento en ese precioso cántico. Él es el creador del cielo y de la tierra. Le hemos alabado por su misericordia, por su bondad, porque Él vino para salvarnos. El Dios del universo, el Rey de la creación, dejó su trono, dejó su gloria para venir a este mundo, para acercarse a ti y a mí, porque Él sabía que tú y yo, por sí solo, no vamos a ser capaces de hacerlo. En nosotros no hay nada que nos lleve a acercarnos a Dios. Es siempre Dios el que da el primer paso. Él es el que ha venido a nosotros. Por eso cuando Jesús nació en Belén de Judea, uno de los nombres que recibió fue Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El Dios del universo se acercó a ti y a mí. No cabe duda que la mayor bendición que encontramos en la Biblia es la presencia de Dios en medio de su pueblo. Que como muchas veces digo y lo repito y no me cansaré de hacerlo, nuestros ojos no le ven en esta mañana, pero Él está aquí, hermanos y hermanas. Él está en medio de su pueblo. Él está en tu corazón, está en mi corazón, si somos sus hijos. Por tanto, Moisés en esta bendición comienza pues
enfatizando, recordando esto precisamente, ¿verdad? Dios es el que da el primer paso. Luego, versículos 6 al 25, encontramos ya una bendición individual, una bendición para cada una de las tribus de Israel. Un texto que no lo vamos a leer en esta mañana aquí, pero sí os invito a que podáis leerlo en casa. En las últimas palabras de Moisés, porque estamos ahora precisamente en las últimas palabras de Moisés antes de morir, él se dirige a cada una de las tribus, a ese pueblo al cual había protegido, guardado con la ayuda de Dios durante esos años de peregrinaje. Ahora se dirige a esta nación para bendecirlas, para bendecirlas. Es interesante que cada tribu recibe una bendición especial, concreta, distinta a las demás bendiciones, porque evidentemente las necesidades de cada una de las tribus era diferente, no era la misma. Es interesante observar cómo ya vimos la semana pasada el cántico de Moisés, como asimismo otros capítulos, otros textos del libro de Deuteronomio, donde hallamos una gran dosis de amonestaciones, de advertencias contra el pueblo de Dios. Sin embargo, ahora en sus últimas palabras, las últimas palabras de Moisés a la nación, vemos que más que palabras de amonestación, es una palabra de bendición. Anteriormente se nos ha estado diciendo una y otra vez, se nos ha estado hablando acerca de la rebeldía, de la maldad, de la desobediencia del pueblo de Israel. Pero el libro de Deuteronomio no termina dejándonos, por así decirlo, un mal sabor de boca, no, sino más bien termina con palabras de esperanzas, como algunas de las que hemos cantado en esta mañana. Qué hermoso, ¿verdad? Recordad que el Señor Jesús es nuestra esperanza. Hay cosas que quizás nos den temor, pero el saber que nuestra vida está cimentada, enraizada, anclada en la roca eterna, eso nos da esperanzas. Israel, es cierto que era una nación que ya lo había demostrado en estos últimos 40 años en el desierto. Y tristemente la historia nos va a decir que su rebeldía fue aumentando más y más y más. Y lo que ya Moisés había dicho en este libro de Deuteronomio de lo que iba a pasar con la nación de Israel debido a su maldad, eso ocurrió. Al final ellos fueron invadidos por diferentes pueblos. Ellos fueron exiliados, dispersados por el mundo debido a su maldad. Sin embargo, con estas últimas palabras se nos recuerda que a pesar de todo eso, a pesar de la desobediencia de los hijos de Dios, a pesar de que Israel, como diría el Señor Jesús allí en Mateo capítulo 12, recordando las palabras del profeta Isaías en Isaías 42, Israel era como una caña cascada, rota, como un pábilo, como una mecha de una vela que se está apagando. Sin embargo, a pesar de eso, el Señor no iba a permitir que dicha caña se quebrara y que dicha mecha, ese pábilo, se apagara. Estas dos metáforas que, como he dicho, mencionó el Señor Jesús en Mateo capítulo 12, la caña cascada que no se romperá y el pábilo que humea que no se apagará, probablemente está representando a personas que han fracasado en la vida, como los hijos de Dios, el pueblo de Israel, personas que han fracasado en la vida, personas que han sido despreciadas, maltratadas y por tanto se encuentran en este momento sin fuerzas, débiles, a punto de romperse e incluso perdiendo la fe. Jesús se dirige a esas personas, como ahora en cierta forma está haciendo el Señor a través de Moisés, dirigiéndose a su pueblo de Israel. El Señor se preocupa por esas personas. ¿Por qué? Porque, como diría el mismo Señor Jesús, Él vino para sanar a los enfermos.
Él vino para buscar y salvar a los que estaban perdidos, a los pecadores. Jesús vino para consolar a los que están llorando, a los que están tristes. Jesús vino para animar, fortalecer a los que tienen miedo. Jesús vino para dar seguridad al que duda, al que se tambalea. Jesús vino para alimentar al hambriento. Es cierto que aunque la Biblia nos enseña, en especial los Evangelios, el Nuevo Testamento, que Jesús vino a morir por todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Aunque eso es cierto, también este pasaje nos recuerda que Jesús vino concretamente para preocuparse por ti y por mí, por personas, por individuos que tienen necesidades. Jesús vino por esa caña quebrada. Quizás aquí en esta mañana hay más de una caña quebrada que está a punto de romperse. Quizás en esta mañana hay aquí algún pávil, alguna mecha que está ya prácticamente a punto de apagarse. Alguien, un hermano, una hermana en la fe que está a punto de dejarlo todo. Porque estás pasando por momentos de dificultad, de adversidad, y quieres tirar la toalla. Jesús dice, esa caña, esa mecha, ni se romperá, ni se apagará. Al Señor le preocupa mucho lo que tú y yo podamos estar pasando. Qué bueno, ¿verdad?, poder recordar esto. Cristo vino para restaurar lo que se había roto por causa del pecado. Es cierto que Israel no va a obedecer al Señor, ya lo hemos señalado. Sin embargo, a pesar de eso, Deuteronomio termina con una bendición. Deuteronomio tiene una palabra para cada una de esas tribus. Qué hermoso, ¿verdad? Que Dios no nos dé lo que realmente nos merecemos, como lo expresaba el salmista allí en el Salmo 103. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. No lo hizo con Israel, ni lo hace contigo, ni conmigo. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que lo temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. En cierta forma, esto es lo que le dijo el Señor a su pueblo a través de Moisés, lo vimos la semana pasada. Yo conozco, decía Moisés, y también el Señor, yo conozco, sé que vosotros me vais a abandonar, sé que os vais a rebelar contra mí, pero a pesar de eso, Dios sigue amándoles, cuidándoles, protegiéndoles, como lo está haciendo contigo y conmigo cada día, hermano y hermana, porque tú y yo cada día le damos la espalda, cada día le desobedecemos, cada día nos rebelamos contra Él, queremos vivir según nuestro antojo, como nos dé la gana, no queremos someternos a su palabra. Sin embargo, Él sigue amándote a ti y a mí. No lo podemos entender, simplemente lo podemos aceptar. Es lo que en cierta forma dijo Pablo allí en Romanos 5:8, que Dios muestra su amor para contigo y conmigo. ¿Y cómo lo demuestra? Pues en que siendo tú y yo pecadores, Él siguió con su plan de redención. Él, aún conociéndote a ti y a mí, sabiendo lo que íbamos a hacer, Él aún con todo eso estuvo dispuesto a ser clavado en una cruz.
por amor a nosotros. Y qué bueno que también tú y yo podamos recordarlo en esta mañana. Lo que hizo Dios por su pueblo Israel, lo sigue haciendo por su pueblo, es decir, por su iglesia en el día de hoy. Y el pasaje termina, versículo 26 al 29, con una bendición pastoral. Si hasta este entonces hemos conocido a Moisés en su faceta de predicador, recordemos que el libro de Deuteronomio básicamente son una serie de sermones, predicaciones. Hemos visto a Moisés predicando al pueblo de Dios, como también a nosotros. Ahora, al finalizar su libro, lo vemos no tanto en su faceta de predicador, sino en su faceta de pastor. Durante gran parte de estos sermones que hemos estado viendo durante meses, probablemente Moisés fue consciente de que había sido algo duro, algo severo. Algunos incluso dirán que fue demasiado dogmático por medio de estos sermones, pero ahora, al darse cuenta Moisés de que está dando sus últimas palabras al pueblo de Israel, decide mostrar su lado más pastoral. Después de 40 años guiando a toda esa nación, a muchos de los cuales tenía allí presente, los había visto nacer. Esos niños y niñas que ahora quizás ya eran mayores, él los había visto nacer. Ahora, sabiendo que pronto va a morir, quiere bendecirles a todos. Es interesante que sus últimas palabras no las dedica a hablar sobre sí mismo, no, más bien las dedica a recordar al pueblo de Dios la grandeza y la misericordia del Señor. Un Dios al cual no se le podía comparar con nadie. Versículo 26. No hay como el Dios de Jesurún, como el Dios de Israel. Nosotros también lo hemos cantado hace un momento en uno de los cánticos que hemos entonado. Nadie hay como tú. Hermanos y hermanas, esto es una verdad poderosa. No hay nadie como nuestro Dios. Este Dios es un Dios en el cual podían confiar y esperar su ayuda. Versículo 26. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Este Dios no solamente es un Dios en el cual podían confiar, sino también es el Dios eterno en el cual podían refugiarse. Versículo 27, el eterno Dios es tu refugio y sus brazos eternos son tu apoyo. Es decir, este Dios era un Dios en el cual podían descansar para todas sus necesidades. El Señor, su Dios, era la fuente de toda provisión. Versículo 28, Israel habitará confiado. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de Jacob, que habitará sola en la tierra del grano y del vino. Es decir, al igual que Dios les había provisto en el desierto, lo iba a seguir haciendo a lo largo de su vida. Como diría el apóstol Pablo a los filipenses, mi Dios proveerá para todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Lo cierto es que Israel era un pueblo sumamente dichoso, bienaventurado por tener un Dios único. Versículo 29. Bienaventurado, dichoso tú, Israel, ¿quién como tú, pueblo salvado por Jehová? No solamente tenían un Dios único, sino que ellos, por ser el pueblo de Dios, eran un pueblo único, especial, como decíamos al estudio de este libro de Deuteronomio. Y hermanos y hermanas, de igual manera tú y yo también somos grandemente dichosos, bienaventurados por tener el Dios que tenemos. El Dios de Israel es también nuestro Dios, el cual nos ha acompañado a lo largo de nuestra vida. Un Dios en el cual podemos confiar, como hemos cantado. Un Dios en el cual podemos refugiarnos por ser nuestra roca. Un Dios en el cual podemos descansar
sabiendo que todas nuestras necesidades están cubiertas, que proveerá para todas esas necesidades. Nosotros también, como el pueblo de Israel, decía el apóstol Pedro en su primera carta, somos ese linaje escogido por Dios, real sacerdocio, una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios. Nosotros, aquellos que hemos descansado en Cristo Jesús, en su obra en la cruz, le pertenecemos. ¿Y por qué? Porque, como también diría el apóstol Pedro, Él, por medio de su Hijo, nos ha comprado. Cristo nos compró por medio de su sangre preciosa. Fíjate si tienes tuyo valor. Hay creyentes que hablan de sí mismos como que son poca cosa, como que no valen nada. Pero eso no es lo que dice la Biblia acerca de ti y de mí. La Biblia nos recuerda que tú y yo tenemos un precio incalculable. Valemos lo que vale la vida de Jesús. Él murió por ti y por mí para darnos vida, para que tengamos valor, un inmenso valor. Qué bueno, hermanos, recordar lo que hemos dicho hace un momento, que es cierto que Dios ama a este mundo, ama a cada uno de sus habitantes. Él es el Dios creador, hemos cantado, pero ese creador vino para salvarnos, a ti y a mí. Él tiene un interés personal en ti y en mí. El apóstol Pablo lo dijo con esas palabras preciosas allí en su carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, cuando él habló de que él estaba juntamente crucificado con Cristo y que ahora ya no vivía él, sino que vivía Cristo en él. Y lo que vivía ahora en la carne, lo vivía en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Él no está hablando ahora de que Dios ama al mundo, sí, ama al mundo, pero Dios me ama a mí, te ama a ti. Y querido amigo y amiga que me estás escuchando en esta mañana, quizás aquí o lo harás más tarde a través de internet, este Jesús, este Dios que se hizo hombre, lo hizo precisamente porque te amaba a ti, me amaba a mí, nos sigue amando. Y Él quiere tener un encuentro personal con nosotros, contigo, si aún no le has permitido que Él sea tu Señor y Salvador. Él te ama a ti de una manera especial, te conoce por tu nombre, por tu apellido. Tú no eres un número más, tú eres una persona concreta, especial, tan especial que Dios envió a su único Hijo a morir en la cruz por ti, por ti. La pregunta en esta mañana es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a rechazarle? ¿Vas a darle la espalda? ¿O quieres en este día decidirte a entregarle tu vida a Él? Yo espero que la palabra, su palabra que hemos escuchado en esta mañana, nos lleve a cada uno de nosotros, tanto a los creyentes como a aquellos que aún no lo sois, a pensar realmente en lo que significó para Dios la muerte de su Hijo en la cruz. Vamos a acercarnos ahora precisamente a una mesa a través de la cual vamos a recordar el precio que Jesús tuvo que pagar por nosotros. Vamos a recordar que en aquella cruz Jesús murió por ti y por mí. Por eso hemos cantado en esta mañana, recordaré aquella cruz, aquel madero donde Jesús murió para ocupar nuestro lugar. Por tanto,